Cada hora se crean millones de dólares, dinero físico recién salido de la imprenta que inundan la economía mundial. Es el aroma del buen capitalismo en la mañana. ¿Cuál es el truco entonces que tenemos aquí? Verás, este dinero que conocemos realmente solo es una fracción del dinero que realmente existe. La mayor parte del dinero en circulación hoy en día no está impreso, no está respaldado por oro, pero entonces pudiéramos decir que es real. Y no, la realidad es que todo el dinero es virtual. Existe precisamente porque fue un banco el que lo creó. Se mueve en la economía a la velocidad de un clic y aún así puede determinar tu renta, tus compras, tus deudas, tu capacidad para generar riqueza. Y aquí es donde la cosa se pone salvaje. Cada dólar en tu cuenta bancaria comenzó como un préstamo de otra persona. Una vez que entiendas este sistema vas a ver por qué la inflación es inevitable. Porque el ciclo de deuda nunca termina y tu sueldo es solamente un número en una base de datos controlado por personas a quienes no les importa si tienes éxito o fracasas en la vida. Un panadero no puede hacer pan sin trigo, un obrero no puede construir sin ladrillos. Pero el banco siempre va a poder crear nuevo dinero, va a poder hacerlo cada vez que esté en problemas, hay una crisis o simplemente quiera colocar unos ceros de más. Bienvenido al mundo de cómo los bancos crean dinero mágicamente. Vamos a imaginar cómo se vivía hace miles de años. No había banco ni dinero, solamente trueque y confianza. Si un granjero necesitaba una herramienta, solo iba con el herrero local que le fabricaba una. El herrero simplemente aceptaba porque ya sabía que el granjero le iba a deber un favor después. Y así como 2 semanas más tarde, el granjero le pagaba con comida de su cosecha. Esto funcionó hasta que el comercio se volvió muy complejo. Y para solucionar esto, la gente empezó a utilizar productos valiosos como moneda, como los granos, la sal y el ganado. Para que un objeto pueda ser considerado como una moneda, debería de cumplir 3 características principales. Primero, tiene que ser difícil de conseguir. Segundo, tiene que tener una demanda real en la economía. Y tercero, tiene que ser mundialmente aceptado. Pero ahora, imagínate transportar toneladas de oro de un lado a otro simplemente para respaldar el dinero. Obviamente es algo súper peligroso y también es muy poco práctico. Y es así como llegamos al siglo XVII. Los orfebres de Londres crearon un sistema revolucionario que hoy en día todavía controla el dinero. Los comerciantes ricos no querían llevarse el oro a todas partes, obviamente por lo peligroso que era. Así que los orfebres empezaron a guardarlos por ellos en bóvedas seguras. Y a cambio lo que recibían era un papel que equivalía a la cantidad de oro que tenían guardado. Pudiéramos decir entonces que aquí nace la profesión del banquero. Y es en este punto de la historia, que espero no estar aburriéndote, que la cosa se pone interesante. La gente confiaba en estos billetes tanto como el oro mismo. En lugar de transportar el oro, solamente intercambiaban papel. Por primera vez, el dinero ya no era algo físico, se convirtió en una idea. Y los orfebres en este punto se dieron cuenta de una laguna legal que existía. Se dieron cuenta que la mayoría de las personas no regresaba por el oro, por distintas razones. Puede ser que hayan muerto, puede ser simplemente que se lo olvidó, o también tenían tanto oro que no les importaba. Se les ocurrió la magnífica idea de poder hacer préstamos, pero no porque hubiera más oro, sino porque podían agarrar un papel y escribir un préstamo. Si un comerciante necesitaba 100 monedas de oro, en lugar de entregarle un oro auténtico, el orfebre solo escribía un recibo falso. El comerciante gasta el dinero, aumentando la actividad económica, lo cual hoy en día suena magnífico para cualquier socialista. Y cuando se hacía el pago del préstamo con los intereses, el orfebre obtenía su ganancia. Pero aquí está el truco, el dinero aumentó sin que se creara oro nuevo. El sistema solamente funciona porque la gente cree que ese papel realmente representa la cantidad correcta y exacta de oro que había en las bóvedas. Y todo esto que les acabo de contar es el nacimiento de la banca, que pudiéramos decir que suena un poco anticuado, pero con toda la tecnología que hay hoy en día lo han logrado modernizar hasta simplemente convertir ese oro en dígitos. Por eso avanzamos hasta hoy en día y tenemos bancos que todavía utilizan el mismo truco que acabamos de comentar, excepto que ahora en lugar de notas de papel solo actualizan números en una pantalla. Si me lo preguntan, yo creo que es el mejor negocio del mundo. Vamos a aclarar un error bastante común. Tu banco realmente no guarda tu dinero en una bóveda. Y espero que todos estemos claros de esto hasta este punto. Pero en el caso que nosotros vayamos a depositar dinero en efectivo, nuestro banco va a ser el encargado de poder protegerlo. Pero no solamente hace eso, sino que también lo presta. Cuando revisas tu saldo bancario, no aparece tu dinero en realidad. Muestra lo que el banco te debe, que sería un pagaré digital. El dinero real ya se ha prestado 100 veces más a otras personas. Cuando tu banco presta dinero no es que lo está regalando,
es que de la nada está creando nuevo dinero. Si solicitas un préstamo de $10.000, el banco solo va a ingresar $10.000 en tu cuenta. Ese dinero nunca existió antes, simplemente fue creado. Y tú te vas a preguntar, entonces, ¿qué pasa cuando haces el pago de ese préstamo? Pues el dinero simplemente desaparece menos los intereses. Y así es como hacen para que entre nuevo dinero a la economía, simplemente creando deudas. Claro, lo ideal para un banco y para un gobierno sería que se cree deudas en función de otros países. Es decir, que vengan de otros lados, metan su dinero aquí, se genere intereses y ya sería dinero nuevo que proviene de otra parte. Pero en la realidad, si tú eres un país pequeño y nadie quiere comercializar contigo, entonces tu banco va a tener que imprimir dinero a diestra y siniestra. Esto significaría entonces que si todas las deudas se pagaran hoy, el dinero desaparecería, la economía pudiera colapsar y el sistema solo funcionaría si se crea constantemente más dinero. Por esa razón, los gobiernos no pueden dejar de endeudarse, porque la deuda crea dinero, pero en algún punto esto puede terminar fatal. Y pudiéramos decir que estamos hablando de un error, pero no, es algo que hoy en día los gobiernos, los bancos y incluso nosotros mismos necesitamos. Y mientras más dinero se siga creando, más vamos a ver precios inflándose. Ahora bien, si todo esto te parece imprudente que lo haga un banco, lamento decirte que los gobiernos hacen exactamente lo mismo. Cuando el gobierno necesita dinero en efectivo, crea bonos. Los bonos son básicamente pagarés. Los bancos, las corporaciones y los países extranjeros los compran y el gobierno gasta este nuevo dinero en la economía. El problema es que los gobiernos siempre gastan más dinero del que realmente son capaces de producir. Así que todos los años están emitiendo más deuda para poder cubrir todos los gastos que hicieron el año anterior. Y este ciclo se va repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta las generaciones futuras, porque hay un dicho que dice que no importa lo que gastes hoy si eso lo va a pagar la generación de mañana. Hoy en día la deuda estadounidense alcanzó los 36 billones de dólares y se supone que son el mejor país del mundo. No existe ningún plan para pagarlo. Supuestamente tienen un techo de deuda que siempre están aumentando. En cambio, los contribuyentes van a ser los encargados de poder cubrir el pago de esos intereses. Y si no me entiendes, te lo digo de otra forma. Hemos vendido a la generación futura y no nos va a interesar hoy en día qué estemos haciendo siempre y cuando los que vengan después lo paguen. Por ponerte un ejemplo, el año pasado se gastaron 7 billones de dólares en la economía estadounidense, que supuestamente es la más eficiente del mundo. Pero los impuestos que recaudaron, que también son uno de los más eficientes del mundo, no pudieron cubrir todo eso. Y como te lo puedes estar imaginando, lo que tuvieron que hacer fue crear más deudas para poder cubrir todos esos gastos. El sistema no está roto, es simplemente cómo funciona el mundo. ¿Por qué la inflación es constante? Tu dinero va a perder valor todos los años porque siempre se va a crear dinero. ¿Por qué es necesario la deuda? La economía literalmente no puede funcionar si la gente no se endeuda. ¿Por qué ahorrar dinero no te hace rico? Porque los bancos y el gobierno lo devalúan constantemente. Estas son las reglas a las que estamos sometidos y obligados a tener que jugar. Y es por eso que los ricos no guardan su dinero en los bancos. Compran activos que se aprecian en el tiempo como acciones, bienes raíces, oro y ahora Bitcoin. O invierten en empresas que les genera flujo de caja, por eso es que vemos que hay tantos inversores ángeles. Y a diferencia de una persona normal, la deuda termina trabajando para ellos. El resultado final de todo esto que les acabo de contar es que el dinero es simplemente una ilusión. Tiene que ser visto como una herramienta y no como un objetivo. Y si no aprendes a aprovecharlo, vas a pasar toda tu vida viendo cómo te pagan con simples dígitos que está colocando una persona en una pantalla. La pregunta aquí no sería cuánto dinero tienes. La pregunta sería, ¿realmente sabes cómo funciona tu sistema?